Le damos la bienvenida a don Pablo Pecho en una segunda oportunidad de diálogo para conocer a los líderes de la historia del pasado de la Iglesia Evangélica Peruana, y en esta oportunidad don Pablo Pecho tiene para nosotros líderes de otra región. La vez pasada don Pablo compartió algunos líderes de la región de Lima y hoy día está compartiendo el conocimiento, la amistad que él ha tenido con líderes de otra región. Don Pablo, bienvenido a esta oportunidad, a esta entrevista, y quisiéramos escuchar con gratitud al Señor lo que usted tiene para nosotros en esta noche. Eduardo, muchas gracias. Siempre es un placer colaborar contigo y por ende con todos los que en realidad están deseando una palabra. Y para mí es un placer todavía seguir hablando con ustedes. Amén, amén. Alaba a Dios por eso. Bueno, haré un esfuerzo para seguir presentando a algunos siervos del Señor que hicieron tanto hace ya años y varios años del pasado. La región de Huacho, Chimbote y Trujillo. Trujillo empezó siendo la Iglesia Evangélica Peruana y ahí me permito presentar con mucha alegría a una señora, María Lázaro. Tuve el placer de conocerla, hablar con ella. Ella fue la que viajó de Trujillo a Lima buscando a Carlos Brahe, y creo lo encontró y lo llevó a Trujillo y después a Riche, con el deseo de sembrar la semilla del Evangelio en esa región, y lo consiguió. Y cuando yo estuve en su casa, me decía: Pablito, cómo me gozo ahora ver una iglesia en Trujillo y verte aquí, y no vas a predicar hoy día, me dijo un domingo que llegué, y la señora se pone de pie y me dice: todavía puedo andar. Porque ella se iba hacia la sierra y de Trujillo conocí un campamento que tenía, un campamento donde se reunía con jóvenes. Era una mujer extraordinaria. Yo creo con el don de apóstol, porque sembraba iglesias por ahí y tuve el placer de predicar en varios grupitos en esa región. Yo olvido el nombre de los grupos ahora. María Lázaro, yo creo que ella hay que recordarla siempre como la preocupada, o yo mejor diría, el elemento que Dios tomó en sus manos para llevar el Evangelio a esa región, donde ahora entiende hay muchas iglesias, nazarenas, peregrinas, Alianza Cristiana de Misioneros, etcétera, etcétera. Gloria a Dios por eso, hermano. En Huacho había un señor José Bernal, bajito pero muy comprometido con la obra del Señor. Hablé con él más de una vez y tenía una visión de futuro, porque él pensaba irse con el Evangelio a las alturas ahí de Huacho y llenar eso con el Evangelio, y en parte consiguieron hacerlo, porque una vez me invitaron a una iglesia, no recuerdo el nombre, pero muy arriba, allá hacia la sierra. Un hombre muy serio en sus compromisos, con el don de pastor, sin duda alguna. Mi hijo Isaías lo conoció y pasó muy buen tiempo con él y eran muy amigos. Pero él trabajó desde muchos años en esa región. Los hermanos Lázaro, Calixto y Pablo, hermanos creo menores de doña María, pero Calixto fue pastor de la iglesia en Trujillo por muchos años. Conversé con él más de una vez y él siempre pensaba en consolidar la obra hacia la sierra, Otusco, donde era un campo que trabajaron bastante. Calixto amaba mucho la palabra de Dios, amaba mucho la iglesia. Siempre conversaba con él, me decía: pastor, es un privilegio trabajar en la iglesia, como dice la Biblia,
gente rescatada por la sangre del Señor Jesús. Y era tan sensible que vi varias veces lágrimas en sus ojos cuando hablaba de eso. Un hombre muy comprometido con el Señor y con la iglesia y con el mundo. Don Pablo lo conocían como el curandero, el médico Pablo, porque curaba con hierbas y era me decía doña María, que aprovechaba mucho su hermano, porque a todo aquel que iba a buscar el remedio le daba el mensaje del Señor. O sea que él fue un buen sembrador de la palabra en esos tiempos allá en Trujillo. Hay otros hermanos, los hermanos Vázquez de Barranca, y faltaría tiempo, el Señor ya los tiene a su lado y están gozando con él. Amén. Que así sea. La región de Arequipa, yo creo que 1904, cuando llegan misioneros allá y hacen un trabajo fuerte y comienzan a sembrar la palabra, sale un hombre, ¿cómo decirte? Muy calladito, casi no tenía palabras. Él se llamaba Genaro Santos. Genaro Santos era un trabajador de la iglesia de la Merced. Era un hombre muy sencillo, hombre que no reclamaba nada. Yo estuve en su casa una vez y con lágrimas me dijo, Pablo, aquí estoy con mi esposa y mis 3 hijos, recibiendo las bendiciones del Señor cuando me las envía, y siempre me las envía, dijo él. Qué bueno es confiar en el Dios todo suficiente. Me dio un sermón que nunca lo olvido. Ese Genaro Santos. Y él viajaba ahí entre Arequipa, los barrios, llegaba hasta Camaná, creo que hasta Mollendo, y por ahí se movía con mucho amor, predicaba el Evangelio. Una señora, creo no era arequipeña, era creo por el lado de Juliaca, Amanda Bravo. Tengo que recordarla porque era francamente una mujer con el don de apóstol, que según la Biblia son casi los plantadores de iglesias, ¿no? Y ella, según me informó un diácono de la iglesia muy antiguo ahí, había formado como 3, 4, 5 iglesias por el valle. Extraordinaria la mujer. Cuando yo hablaba con ella, siempre me hablaba de los niños como punto de partida para abrir la iglesia. Me decía, Pablito, hay que empezar con los niños. Y me reúno con ellos y llegan los padres y tenía una alegría para hablar, parece que la veo. Amanda Bravo significa mucho en esa región de veras. Y creo que hay muchas mujeres que han seguido su modelo. Pancho Rojas, el más conocido de la de Arequipa, con el don, yo diría, de profeta. Evangelista al estilo de, siempre me gusta pensar en Felipe, no el evangelista de ahora que tiene su tribuna y su conjunto y su grupo, no así, sino esa sencillez. Pancho Rojas agarraba sus vacaciones y a veces iba por la parte sierra, por Andahuaylas, Ayacucho, y caía a Lima y de Lima volvía a Arequipa. Otras vacaciones iba por la costa, hasta Trujillo y regresaba. Y le acompañaba un tal Velarde, no recuerdo los otros, pero siempre iba con 2 o 3 personas. Santos, Genaro Santos, siempre lo acompañaba en esas regiones. Recuerdo que una vez me contó Velarde que en las pampas de Yabancay, creo, se presentó una neblina muy, muy densa y no podían caminar. Y ellos tenían que llegar a Andahuaylas para predicar esa noche. Era una tarde.
Y dice que Pancho le dijo, paremos el carro, pero tenemos que llegar a Andahuaylas. El Señor me ha dicho que tengo que predicar en Andahuaylas. Entonces invitó a orar. Y dice que él dijo solamente estas palabras: Señor, tú me has dicho que predique en Andahuaylas esta noche. Y yo creo que tengo que predicar en Andahuaylas. Hágase tu voluntad. Nada más. Quiso orar, velar, dice que le dijo, no, hermano, ya no, vamos. El Señor va a hacer su voluntad. Y Andevina comenzó a levantarse y predicar en Andahuaylas. Oye, hermano, cuando se habla de milagros ahora y escucho por video que los milagros, que aquí no se ve nada. Pero los hombres no hacían comentarios de esas cosas, sino que la fe de ellos se desarrollaba y hacían la voluntad de ellos de una forma tan natural, ¿no? Gloria a Dios por eso. Creo que esos modelos hay que seguirlos, porque me parece que ellos son los exponentes de la vida de un Cristo de Nazaret, que nunca hizo propaganda de lo que hizo. Sanó miles, como en los evangelios. Y él nunca dijo, vengo de Capernaum, de sanar, y acá nunca dijo eso. Y creo que los discípulos del Señor, los auténticos, los que siguen sus pasos, se portan de igual manera. Estos hombres me enseñaron muchísimo y alabo a Dios de haberlos conocido, de haber participado con ellos, y Dios me bendijo mucho por esas vidas preciosas del Señor. Hay otros siervos del Señor en Arequipa, que olvido sus nombres, pero, hermano, la verdad es que hay decenas de siervos del Señor que hicieron tanto en los primeros años del desarrollo de la Iglesia Evangélica Peruana. Misioneros extranjeros que ellos dedicaban más a la educación, a acompañar a esos hermanos dándoles cursillos y hacían un trabajo excelente. Creo que Rich estuvo en Arequipa hasta el año 1907, si no recuerdo, y después partió a Lima, ya para dedicar su trabajo en Negreiros. Ese es Arequipa, la ciudad blanca, la ciudad de los dávalos, ¿no? Pero ahora estamos hablando de la ciudad del Señor Jesús, donde hay muchas iglesias. Entiendo que la obra en Arequipa ha crecido mucho. Vi un video ahí con iglesias grandes, pentecostales, bautistas, nazarenas. Gloria a Dios por eso, hermano. Sí, exacto, sí. Gloria a Dios por eso. Yo creo que ya los tiempos que yo anduve, que parecía que había un crecimiento grande, ahora se hace pequeñito porque entiendo que el Perú ha crecido muchísimo, muchísimo. Y todas las denominaciones, ya podemos hablar que la iglesia en Perú del Señor Jesús es grande. Claro, por las escrituras podemos decir que no todo lo que se ve es iglesia, pero hay una gran cantidad de hombres y mujeres que aman de corazón y sirven de corazón al que murió en la cruz por nosotros. La región de Yauyos, Eduardo, es una región preciosa. Saúl Barrera me decía, una vez me dijo, quieras tú o no aceptar, me dijo, el Yauyos es el semillero de líder de la IEP. Le dije, Saulito, lo acepto, lo acepto. Los yauyos, tú sabes, están en todas partes. Pero conocí a un hombre, dos hombres, tres hombres que los voy a mencionar. Concepción Cristóbal, en los tiempos de Richie. Un hombre muy serio, muy crítico. Poco le gustaba hablar con los alumnos del instituto. Y llegué a Yauyos, Guantán, por Xiaoping, que después hablaré de él. Y te cuento esto para que tengas una idea de lo que era Cristóbal.
Entonces, en la noche fue al culto, salió rápido y muy temprano mandó a una de sus hijas a invitarme a tomar desayuno. Entonces la señora de Chaupín me dice, Pablito, ten mucho cuidado. Cristóbal es bueno, pero critica a los alumnos del instituto y les dice su vida, me dice. Soportas donde puedas. Y vi la cara de la señora con mucha preocupación. Y yo me fui entre temblando, porque hermano, uno cuando recién empieza y encuentra esos líderes tan grandes y tan duros, y ya su casa me recibió, yo decía, ¿qué hora empieza? ¿Qué hora empieza? La señora dijo, ya está el desayuno, al desayuno. Y en el desayuno me dice, Pablo, los felicito por la gira que están haciendo. Voy a orar mucho por ustedes. Y me dice en particular por ti. Me dice, no sé, no te voy a decir mucho, pero yo espero muchas cosas. Y oí su cara, no amargada, sino serio. ¿Te acuerdas de Juan Diego Guerrero? Una cara casi así, que daba miedo, porque decía, abuelita, tienes cara de piedra, ¿no? Terminé el desayuno, regresé a la casa de Chaupín y la señora me dice, ¿qué te dijo ese hombre? Y se corrigió y me dice, sé siervo de Dios con todo lo que hay, pero es siervo de Dios. Digo, no ha pasado nada, hermana. Nos han felicitado que estamos saliendo. No me digas, dijo la señora. Gloria a Dios, ya se convirtió. Anécdotas que en realidad, hermano, nunca las olvidé ni las voy a olvidar. Y él me dio muchos consejos muy prácticos para vivir la vida como predicador del Evangelio. Y hasta hoy recuerdo mucho a Cristóbal. Al hablar con Chaupín, un siervo del Señor que caminaba en la región con locura y pasión. Según me dijo Juan Diego Guerrero, era un sembrador de la palabra en una forma incansable. La esposa olvidó su nombre. ¡Qué mujer! Y yo pensé que había encontrado a Febe, la de Romanos 14. Y para despedirme le digo, hermana, me he gozado mucho con la hermana Febe. La encontré por fin y se ríe y me dice, no tanto, Pablito. Porque desde que llegamos en barro, a de agua, a lavar los pies, descansen, preparó un lonchecito que ya llegamos como a las 4 de la tarde. Y eso yo nunca había recibido en mi vida. Yo decía, Señor, es demasiado. Y a Chaupín comenzó a hablarme de la obra y las iglesias que se habían formado. Y Aguantán era una iglesia como cerca de 80 personas. Esos dos siervos del Señor, hay otro, Bartolo, no me acuerdo su nombre, otro siervo del Señor, Ciro Barrera, etcétera, etcétera. Brañez, olvidar de él, no, su nombre olvido. Era el padre de Clandina Brañez, de Pablo Brañez, que vive en Huancayo, un siervo del Señor también muy poderoso en las Escrituras. Lo escuché hablar más de una vez. Sabía trabajar el texto bíblico. Él no había ido a ningún instituto, pero trabajaba el texto bíblico y entraba muy profundamente en la verdad. Yo diría gente que vivía bajo el control del Espíritu Santo. Ahora, esa región de Yauyos, donde Juan Diego Guerrero, como dije la vez pasada, pasó un gran tiempo trabajando. Ahora estos siervos que menciono,
lo que ahora hay audios, ha crecido tanto, tiene carretera. Creo que para llegar al Arao ya hay carretera. Antes todo eso era a pie. Chaupín, Cristóbal, Bartolo, Brañez, todos caminaban en sus dos pies de Dios. Kilómetros. Y eran incansables. Iban a todas partes. Llegaban a veces, ya cuando se formó la Asamblea General, como delegados, y eran delegados muy positivos. La región Junín Cerro de Pasco, la primera región que yo conocí en la Iglesia Evangélica Peruana, el año 51. El seminario representándolo y a dar gracias por lo que las ofrendas que daban. El presbiterio fue en el mismo Junín y para mí fue una bendición muy grande. Conocer ahí, por ejemplo, a Agapito Alderete. Conocí a ese señor, bajito, tranquilo, pero muy dinámico. Escuché su informe que dio como predicador al presbiterio y habló más de una hora. Y escucharlo, Eduardo, estuve en tal pueblo, pasé a tal pueblo, acá, allá, ahí se ha formado una iglesia, ahí hay un pequeño grupito acá. Es decir, yo, primera vez que escuchaba un informe tal en un presbiterio, y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿No? Y yo creo que todavía no era ni bien convertido porque no tenía el llamamiento del Señor y me portaba un poquito mal de la instituto del 51. Bueno, y escuchar eso, hermano, era para mí una bendición muy enorme. Estaba ahí Félix Calle, y como a él lo conocí el año 49 en Nazca, yo le pregunté a él, hermano, estos señores viven viajando, por el informe que he escuchado, caramba, camina tanto. Y él me dijo, Pablo, son hombres de Dios que no escatiman sufrimiento. Les agarra la lluvia, a veces no comen, duermen en cualquier lugar y siguen adelante. Un hombre, yo diría, él sí se le puede llamar un apóstol, como plantaban iglesias en toda la zona. Y los hijos espirituales que hablaban en esa época, ¿no? Yo escuchaba de hijos espirituales y no entendía el lenguaje, ya después fui entendiendo un poquito la cosa. Era muy serio, muy recto, le gustaban las cosas muy, que te diría, decentemente, como dice la Biblia, y en orden. Y si eso no había, le exigía y tenía un carácter bastante fuerte, ese Alderete. Otro hombre, hermano, que conocí allí fue a Jerónimo Huere. Jerónimo Huere, contemporáneo de Agapito, yo diría, dos apóstoles de la región que hicieron mucho para el Señor. Huere usaba un chambirín, chicote en el hombro. Entonces y se paseaba en las convenciones de presbiterio, y cuando los muchachos se ponían un poquito inquietos, él decía, ¿qué pasa? Y sacaba el látigo y decía, ¿qué pasa? Orden, porque estamos aquí en una reunión del Señor. Y yo decía, caramba, ¿qué cosa es esto? ¿No? Y una vez me acuerdo, en la cocina, las hermanas discutieron por el cosa y llega y dice, hermanas, ¿qué desorden es este?
No olvidemos que somos todos siervos del Señor. A unidad somos llamados. Y golpeaba esa voz. Ay, yo decía, ah, caramba, por aquí sí hay un camino muy hermoso, ¿no? Pues se está buscando que la vida se viva como debe vivirse. Esa gente, hermano, me ayudó mucho. Alabo a Dios por ellos. Aprendí qué cosa era tratar de guiar la iglesia, ayudarla. Tal vez exageraba en algunas cosas, pero yo creo que ahora es todo lo contrario. Hoy día el mensaje de libertad es tan amplio, tan amplio, tan amplio, tan amplio, que nadie puede llamar la atención a nadie, ¿no? De democracia. Pero ¿qué tipo de democracia será? Bueno, hermano, Candelaria Camargo. Mencionar a Candelaria Camargo, yo según no duermo esta noche. La vi una vez llegar, pero no tuve el placer de hablar con ella. No era muy alta, baja, pero según me contaba Alderete y Güere, ella tenía caballos, agarraba el caballo, lo ensillaba, forja con tratados, Biblias, y salía a recorrer el campo. Cuando me hablaban de esa mujer, yo decía, caramba, creo que ni en los hechos encontramos una mujer de ese tipo. Y ella creo que fue la que llevó el evangelio a las alturas de Junín y de Cerro de Pasco. En su caballo, sé que trepaba a esas alturas, como tú sabes, 4.000 hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y pasaba 20, 15 días allá y volvía, y ese era su trabajo. Pues no puedo precisar cuándo partió a estar con el Señor, pero dice que fue un tiempo cuando toda esa región casi lloró por Calendaria, por Camargo apellidaba ella. ¿Te acuerdas de o perdón, Saúl Trinidad? Claro. Era su tía, creo. Porque Saúl era pues Saúl Trinidad Camargo. Claro, claro. Sí. Él le decía, tienes en las venas sangre de los Camargo. Y él me decía, que tenía, Pablito, claro, tengo que hacer algo para el Señor. Y ahí se fue el chico y lo que él pudo hacer. Esa señora Camargo que está allá con el Señor y que Dios le bendiga muchísimo. No haría eso, sino que Dios me ha premiado con grandes cosas, estoy seguro, como a todos los siervos del Señor. Siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y ahí están nuestros contemporáneos también, hermano. Quiero sugerirte, no he mencionado a varios siervos de Dios como tú has visto, porque a ellos quiero mencionarlos desde el 45 en adelante como los trabajadores a nivel nacional. Eso va a ser, si hay tiempo, una entrevista para poder a esos hombres que entraron a la asamblea, les costó salir, pero que Dios los usó muchísimo para su gloria y su honra. Y a tú, ¿cuántos hay ahí? Que no he mencionado a propósito, porque me parece que queremos hablar un poquito de esos hombres que tuvieron la visión nacional, que ayudaban a todo el campo, que podían compartir experiencias con estos hombres que he mencionado y otros muchos que quedan, que estaban en la región, en los presbiterios, después en los sínodos. Pero estos hombres que yo creo que Dios los usó de una forma muy especial, estar viajando como Saúl Barrera, tu papá y otros más por ahí. Habrá un capítulo especial de eso, hermano. Amén. Amén. Ahora, discúlpeme, pero ya la juventud me dice, ya no hay más, ya. Está bien, don Pablo. No, hermano,
Le digo, yo a veces le digo a mi familia, a mi esposa, yo digo, ¿cómo podía antes hablar 2, 3, 4 horas y seguir? Exacto. Y un día me dice mi hija, Elisa, me dice que te has olvidado que ahí tenías 30 años, ahora tienes 23 años. Ahí, sí. Yo no pensé cansarme, te digo, te confieso. Entendemos, don Pablo, no se preocupe. Más bien Pero solamente así es, hermano. mi papá decía, ¿no? Eso se llama la juventud acumulada, decía él, ¿no? Sí. Ah, bueno, Eduardo, te agradezco por todo esto y ojalá que en algo sirva lo que estamos haciendo para un liderazgo nuevo que está haciendo mucho por el Señor y quiere hacer mucho por el Señor. amén, amén. Don Pablo, dos cositas nomás antes de decirle buenas noches. Una A tus cosita, órdenes. sí, una cosita, solamente aclararle a los hermanos de algunas regiones que tienen una negatividad hacia estos movimientos neopentecostales que hablan mucho de los apóstoles, de los profetas, ¿verdad? Cuando usted menciona a los hermanos que ha mencionado como apóstoles, hablamos del don, ¿verdad? O sea, que quede claro en el video de que hablamos del don apostólico, que es un don, ¿verdad? Como también el don profético y otros dones más que tenemos en la palabra, ¿no? Y cuando hablamos del don apostólico, estamos hablando de la persona que quiere fundar iglesias, es decir, lo que llamamos hoy en día el misionero, ¿verdad? Entonces, sí, solamente para que algunos hermanos no vayan a decir, don Pablo cree en los apóstoles y afirma de los apóstoles, por ahí alguna persona que ha escuchado mal, ¿verdad? Y vaya a confundirlo y pensar que avalamos esa corriente apostólica neopentecostal, ¿verdad? Y lo otro, don Pablo, hoy día me ha gustado bastante escucharle porque estamos escuchando el nombre de muchas mujeres que también contribuyeron a la obra del Señor, ¿no? A veces cuando somos varones, hay que decir la verdad, hablamos mucho de los varones, pero hoy día me ha gustado escuchar de usted el nombre de muchas mujeres que han dado su vida ya desde los años 40 por el Señor y sin ningún problema han subido en un caballo, en una mula y han ido por diferentes partes donde muchos no llegan hoy en día y han hecho la obra que el Señor desea para él. Al final, la iglesia es el espacio en el cual vamos formando, vamos forjando, vamos esforzándonos, hombres y mujeres, para la honra y la gloria de Dios, ¿verdad? Y eso es lo importante. Amén. Amén. No importa si somos hombres, somos mujeres, si tú trabajas para el Señor está contento porque tú dispones tu vida para la obra y eso es lo más importante. Don Pablo, ahora sí, ya no le quito, eran las dos cositas que quería solamente mencionar para que algunos hermanos no vayan a confundirlo, ¿verdad? Y después digan... No, magnífico, magnífica la aclaración, hermano. Sí. Hablamos de dones y nada más que dones. Exacto, exacto, don Pablo. Los inventos contemporáneos no los aceptamos, por muy bueno que parezcan, porque no son bíblicos. ¿No? Exacto. No son... Exacto. Antes de terminar, salúdame a tu mamá. Gracias, don Pablo. A los hermanos que preguntan por mí. Amén. Por favor, ¿ya? Amén, don Pablo. Siempre hay personas que me están llamando y me dicen, Pastor Eduardo, ¿cuándo vuelve a hacerle una entrevista al Pastor Pablo? ¿No? Porque están ahí a la expectativa, tratando de escuchar siempre los nombres, ¿no? Y eso es lo que creo que la gente recupera, ¿no? Nombres que han quedado a veces olvidados en la historia, ¿no? Igual que en la historia peruana, hablamos de Miguel Grau, pero no hablamos de los que murieron con él en el barco, ¿verdad? Y esos nombres también deben ser recordados, es decir, la historia no la hizo Miguel Grau, lo hicieron él y toda su tripulación. Igualmente en la IEP, si bien es cierto, el liderazgo de Richie y de otros líderes fue importante y necesario, pero detrás había mucha gente humilde y sencilla que también dio su vida por el Evangelio y que silenciosamente, como usted lo ha dicho hoy día, ¿verdad?, se han esforzado por el Señor y claro, tienen su corona ganada ahí arriba, ¿verdad? Pero qué lindo es saber y conocer sus nombres, saber que existen muchas personas que
tal vez nadie las conoce, nunca se nombraron en un libro de historia o tal vez en un archivo de la Iglesia Evangélica Peruana, pero con la posibilidad de que usted todavía guarda memoria de algunos de ellos, qué lindo es conocerles. Ojalá que tal vez las regiones a las cuales pertenecen en algún momento tomen el tiempo de investigar, de mirar las actas, ¿verdad? Y de esa forma descubrir, mira, ve, tal vez por ahí estaba mi abuelita, o tal vez por ahí estaba mi tatarabuelo, ¿verdad? Y los jóvenes de hoy en día puedan descubrir que muchos de ellos descienden tal vez de hogares que ya fueron parte de esa historia y en el día de hoy tal vez ni siquiera se daban por enterados, pero por ahí había una hermana Camargo que ya existía y muchos de los Camargo que yo conozco también hoy en día posiblemente son descendientes de esa hermanita, ¿no? Entonces por ahí hay que recuperar esa cosa valiosa e importante que el Señor tiene en su historia y por la iglesia y para la iglesia, ¿no? Pastor, muchas gracias una vez más. No quiero abusar de su tiempo. Yo sé que hay que descansar también y por ahí pues nos estamos encontrando en una siguiente oportunidad para seguir conociendo y recordando de aquellos nombres de personas que yo sé que usted está apuntando y está tomando nota, ¿verdad? Para poderlos por lo menos mencionar y dar algunas características tan importantes que son necesarias para la obra del Señor. Y si bien es cierto, ya están arriba en el libro de la vida, pero también acá tenemos que conocerlos para agradecer a Dios por cada uno de ellos. Aleluya, claro que sí, amén, hermano. Claro que Pablo. Sí. A ti la gracia por todo, hermano. Un fuerte abrazo y mis oraciones por ustedes. Siempre adelante, pastor. Amén. Amén. Gracias. Amén. Bendiciones.